Con Antonio ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Él nos ha dado unas exposiciones y tiene la habilidad o la vocación, digamos, de docente, y él, por suerte, ha tenido mucho éxito porque ha sido bien requerido por todos como director del Instituto Regional de Bioingeniería de la UTN, como docente investigador, y ha tenido el premio Innovar del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y tiene autoría de muchos artículos y libros. Así que como coordinador del área de neurotecnología del Centro Regional de Computación y Neuroingeniería del CERECON de la UTN. Adelante, por favor, Antonio. Pero muy bien, gracias, Raúl. Yo les cuento que en realidad tengo mi familia en España y me ofrecieron un trabajo en España y me ofrecieron un trabajo en el hospital de Zaragoza. Lo nuestro, yo antes de comenzar digamos, en bioingeniería, la bioingeniería tiene muchas ramas, ¿no? Y cada vez se va haciendo más grande, como ocurre con las disciplinas tecnológicas. Por razones, yo diría que son por una parte decisión personal y por otra parte cuestiones familiares también, decidimos venir para acá y bueno, yo siempre digo, no me arrepiento porque también hay mucho para hacer en Argentina. En Argentina hay mucho talento, hay muchas cosas para hacer y el destino uno nunca sabe en dónde está mejor, ¿no? Pero lo importante es tener proyectos. Algo de eso vamos a hablar ahora. Yo les voy a pasar un pequeño videíto que de alguna manera simboliza, y después yo les cuento el porqué del laboratorio nuestro. Nos hemos propuesto como una política de difundir estos temas de manera sencilla, de divulgación, de por qué creemos que es importante hablar sobre cuestiones relacionadas con la neurociencia y la neurotecnología desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la ingeniería. Lo nuestro no es ni la medicina ni la psicología, desde el punto de vista de cómo la neurotecnología, que es una parte de la neurociencia, una parte muy importante, de hecho, para los alemanes ustedes hablan de neurociencia en el Brain Human Project de Europa y de Estados Unidos, el desafío es justamente inteligencia artificial, ¿no? Construir un cerebro en el año 2050, tener construido un emulador cerebral de manera total. O sea, digo esto para que vean que está muy metida la tecnología en esto, ¿no? Así que yo les paso este pequeño tráiler y después vamos a ver si seguimos charlando con ustedes, entrando en el tema, ¿no? Bueno, lo que les pasé allí era un poco para entrar en tema y fundamentalmente para que vieran que ahí aparece al final esto de 1 en 4. Se estima que hoy en el mundo prácticamente de cada 10 personas, 4 personas tienen problemas de distintos tipos de patologías mental, y la atención, lo que se ha visto ahora, y por eso abordamos este tema, es uno de los, digamos, de las funciones moduladoras de muchas de las cosas que vamos a ver, porque prestar atención no es solamente fijar el objetivo en una determinada tarea o en un determinado objeto o en un determinado sonido, sino que va mucho más allá de eso, y eso es un poquito lo que vamos a ver ahora. La charla yo voy a tratar de que sea, como les dije, lo más amena posible, que discurran estos 4 ejes: por qué estudiar la atención es importante, cómo funciona nuestro sistema atencional de una manera muy
muy somera, lo vamos a ver porque yo no soy fisiólogo, pero sí, por lo menos las cosas que a nosotros en nuestro laboratorio nos sirven para el desarrollo que hacemos. ¿Por qué la atención afecta a nuestra salud mental? Pareciera que la atención es solamente fijar, digamos, el objetivo, fijar el foco, y vamos a ver que en realidad está muy imbrincada con otras funciones cognitivas y emocionales. ¿Y cuáles son los avances de la neurotecnología en esto, ¿no? O sea, ¿qué hacemos y por qué la tecnología está trabajando hoy en este tema? Yo siempre empiezo con este diagrama que a mí en particular me gusta mucho y que le ponemos como título, digamos, fantasía, el juego de la vida, porque hay en este gráfico que ustedes ven, no sé si alcanzan a ver el cursor cuando yo lo muevo. Sí, en este gráfico está el resumen de prácticamente cualquier bicho que camina en este mundo, ¿no? O sea, este punto que tienen allí podría ser desde una hormiga, un ratón, un gato y nosotros mismos, que tiene el problema que al juego en el que se enfrenta cuando nace es, en primer lugar, por supuesto, sobrevivir, y el cerebro es el órgano de máxima complejidad cuya función es garantizar nuestra supervivencia. Tenemos un círculo que, como dice allí, es un círculo bastante cercano, que es hasta donde nuestros sentidos nos permiten captar, nos permiten ver, nos permiten justamente sensar. Y tenemos un círculo, como ustedes ven, un poco más amplio, que tiene que ver fundamentalmente con uno de los instintos vitales de los seres humanos o de cualquier especie vegetal y animal, el proceso de la vida, que es el de la reproducción, que es todo un tema complejo para el cual nuestro sensorio, que son estas dos ventanas que ustedes ven allí, está totalmente afinado. Si ustedes fueran una abeja, tendrían un sensorio afinado tanto en longitud de onda como en energía, como en todos los parámetros, para poder detectar los campos de flores, el polen, bueno, todas las tareas que implican el alimento para las abejas, pero también los depredadores de ellas. Entonces los sistemas sensoriales siempre están afinados para tres cosas, están seteados, podríamos decir en ingeniería, para tres grandes funciones. En primer lugar, sobrevivir y buscar el alimento. En segundo lugar, reconocer a los depredadores. Sistema auditivo, visual, táctil, el sistema motriz está definido en gran parte para defendernos, para escapar de aquellos que nos van a depredar, que son los enemigos naturales, y también para, en el caso particular del apareamiento, tanto en los seres como, llamémosle entre comillas, inferiores, como en nosotros mismos, para definir, para reconocer a la otra, al otro partner, ya sea macho o hembra, hombre o mujer, y a través de sus características sexuales, lograr el proceso de apareamiento. Yo esto lo digo porque, en general, nosotros a veces no tomamos conciencia de que desde lo biológico ya venimos con una programación extremadamente fuerte. Respondemos de manera, yo diría, casi natural a estímulos que han ido evolucionando durante cientos de miles de años, y entonces nuestra atención, y por eso viene un poco esta intro que les estoy haciendo, también está sujeta a esto que estamos nosotros diciendo acá. Y lo otro que es importante y que también vamos a abordar enseguida con ustedes, es que el hecho de que yo tenga un determinado sensorio para nuestro cerebro no implica que a través de ese sensorio él pueda conocer toda la realidad, porque la única partecita de la realidad que conoce es para la cual él ha sido seteado. Esto es como un instrumento musical, podemos tocar una octava, dos octavas, hay límites, y el sensorio es uno de los límites más particulares que tenemos, y no solo el sensorio, sino cómo está seteado ese sensorio. A mí no me va a llamar la atención, ni voy a ver la realidad, ni voy a enfocar mi sistema atencional sobre una flor como lo hace una abeja o cualquier otro insecto para el cual la flor sea un lugar de alimento o el polen sea su problema. Un poco quería contarles esto porque en el transcurso de lo que vamos a ver enseguida van a ver que es interesante. Bueno, la atención, como académico, ustedes saben que nosotros siempre tratamos de definir, y es importante definir algunas cosas.
aunque después las definiciones duran más o menos como una abeja arriba de una flor. Pero la atención es un estado, algunos dicen neurocognitivo, un estado que implica una serie de funciones complejas, como ustedes están leyendo allí, y que lo más importante es que no existe una sola parte del cerebro que se encargue del proceso atencional. Si ustedes ven acá al final, plantea que interviene una red de conexiones corticales. Uno cuando habla del cerebro siempre, por supuesto, hay involucradas funciones corticales, el neocórtex, digamos, la cualidad humana del neocórtex, pero también vamos a ver que la atención tiene, en el caso particular de la función atencional, tiene mucho peso las funciones primarias de orientación, de alerta y por supuesto de control ejecutivo que vamos a ver. La función atencional está prácticamente presente en todas las especies animales, desde los insectos en adelante, y por ese motivo tiene tanto peso el cerebro profundo, que también lo vamos a ver enseguida. Básicamente, a modo de explicación rápida, nuestro cerebro, que es lo que ustedes están viendo aquí, tiene un sistema atencional que discurre, yo diría, como en tres grandes pilares, ¿no? Que es lo que yo quisiera charlar con ustedes acá de manera lo más clara posible y lo más sintética posible. En primer lugar, cuando a uno hay un sistema en el cerebro profundo, toda esta parte se llama, para los que no lo conocen, todo esto se llama el tallo cerebral, el cerebro medio, el propio cerebelo, que ahora se ha descubierto que también tiene una función importante en los procesos atencionales, en la rítmica atencional, de lo que vamos a hablar enseguida. Tienen una función fundamental que ustedes dirán, bueno, es lógico que sea así, y es que un primer componente del estado atencional es precisamente lograr un estado de alerta. Nosotros para atender a algo tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, y en una alerta funcional, que quiere decir que no tiene que ser una alerta excesivo, que me vuelva hiperactivo, que ante cualquier estímulo yo reaccione de manera desmedida, y esa función es la que realiza precisamente toda la parte, digamos, el tapiz del tallo cerebral y un poco más arriba, que es toda la parte que implican los sistemas estriados, el sistema reticular ascendente, que tienen también hoy hay una gran cantidad de autores plantean el rol importante que cumplen en el estado de conciencia. Después hay otra parte muy importante del cerebro, que es la parte parietal posterior, que también interviene en lo que se llama la orientación, y fundamentalmente esto, lo que estoy hablando acá, está muy enfocado a la parte visual, a la atención visual, y estamos centrándonos en la atención de carácter visual porque es una de las más importantes en los seres humanos y también, por supuesto, en otros animales, pero en el caso particular del ser humano, la corteza visual es sumamente preponderante dentro del cerebro. En esa parte en particular, el sistema atencional posterior lo que hace es capturar aquello que nos llama la atención, ya sea un objeto, ya sea algo que nos llama la atención, fija allí el nivel atencional, e inmediatamente, como ustedes ven acá, desde esta parte donde ya desde lo visual lo hemos centrado, lo hemos puesto en nuestro foco, inmediatamente comienza a funcionar el sistema atencional anterior, que da el sentido cognitivo. O sea, eso que yo estoy viendo ahí es un mate, tiene características A, B, C, D, y fíjense que también aparece esa parte anterior conectada con los núcleos profundos, y yo siempre digo, a veces en neurociencia o a veces cuando hablamos del cerebro, los damos como demasiado básicos, pero en realidad la conexión con el núcleo profundo es una conexión fuertemente instintiva, emocional, que dice, bueno, ese mate no es un arma de fuego y por lo tanto podés estar tranquilo. Bueno, entonces un poco esa sería, digamos, un esquema básico donde de alguna manera los fisiólogos, la gente que estudia todo este tema hoy de cómo el cerebro funciona en modo atencional, pone el énfasis. Ahora enseguida lo vamos a ver esto de una manera más dinámica, yo creo que va a quedar todavía
todavía más claro. Pero en términos concretos, fíjense, y la síntesis de este primer concepto es que cuando hablamos de atención, no solo interviene la corteza visual, no solo interviene la parte motriz, porque nosotros movemos la cabeza o aquello que queremos ver, sino que intervienen también los núcleos profundos del cerebro, dándole los núcleos profundos ese rol instintivo de peligro, no peligro, de que aquello, yo un poco lo que les decía respecto a cosas programadas que traemos, ¿se acuerdan que les decía recién cuando hablamos del juego de la vida? Hay una cantidad enorme, y hoy hay muchos fisiólogos, muchos neurocientíficos que están estudiando lo que ellos llaman imágenes hipnagógicas. ¿Qué son? Son como una especie de memorias que están impresas a un nivel muy profundo, que la tenemos los seres humanos, pero también las tienen los animales, y que cuando vemos esa forma nos inspira un cierto instinto, ya sea a escaparnos, o ya sea de terror, o ya sea, si estamos hablando del caso de apareamiento, a atraernos. Entonces la gente, ustedes van a ver, y tal vez ustedes mismos lo han vivido, a una enorme cantidad de gente, aún sin saber, y a los chicos mismos a veces les sucede, ven una araña y sienten que una gran repulsión, sienten el deseo de escapar, o ven una manguera tirada en el jardín que tiene una forma casi como de serpiente, y uno la agarra hasta que no define que es una parte de una manguera, siente cierta desconfianza, ¿no? O se puede llegar a asustar a alguna gente. Quiero decir, hay muchas reacciones instintivas que tenemos los seres humanos y que tenemos los animales, que los distintos animales, me refiero, que vienen programadas ya sea para defendernos del depredador o para estimularnos hacia el apareamiento. Las redes, lo que están viendo acá, las redes atencionales son muchas, no existe una red atencional única, sino que existen un conjunto de redes que interactúan, redes que están enfocadas a un determinado tipo de atención, redes que están enfocadas a determinar sobre una superficie plana un cierto relieve, redes que están enfocadas a otro tipo a la atención que tiene que ver con el sonido, con el tacto. Existen distintas partes que se van componiendo. Acá ustedes lo ven también, otro conjunto de redes, otro subgrupo de redes atencionales, que enseguida vamos a ver, trabajan casi de manera orquestal, diría yo, hablando en términos de música, con una red muy, muy importante de nuestro cerebro, tal vez la más importante de todas, que es la red de modo default. Ahora trabajan de manera muy sincronizada. Bueno, este individuo que está ahí, que es Albert Barabasi, tiene la gran virtud, digo tiene porque todavía está vivo y es bastante joven y trabaja en esto, y colocarle la matemática a todo esto que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces hay un avance muy importante en definir, en uno de los trabajos que hace el grupo de Barabasi y otros grupos de la Universidad de California, en definir cuáles son los que se llaman hoy, desde el punto de vista de la teoría de redes, los nodos preferenciales del sistema atencional. Y los nodos preferenciales son los que acabamos de ver, los que les mostré recién, en la parte parietal posterior, en la parte frontal y en la parte del cerebro más profundo del tallo y el cerebro límbico. Esos son los nodos más concretos. Acá lo que están viendo ustedes, a ver si lo podemos poner en marcha esto, ustedes van a ver, esta es una resonancia magnética funcional, con un trabajo interesante, donde lo que ustedes están viendo en azul es la red de modo default, y lo que están viendo en amarillo es la red, precisamente la red atencional. Yo quiero que ustedes observen que a medida que la red atencional, esta red que está en amarillo, verde, naranja, va tomando preponderancia en el cerebro, o sea, vamos prestando atención a un objeto o a lo que sea, fíjense que la red de modo default se va atenuando. ¿Se ve claro eso? Cuando la red de modo atencional, o sea, cuando ya dejamos de estar atentos a algo, dejamos de prestar atención a eso que estábamos prestando atención, ahí estamos, fíjense, en pleno estado atencional. Fíjense que prácticamente
tanto la parte parietal, posterior, como la parte frontal. Ahora, ahí dejamos de prestar atención y fíjense cómo la red de modo default comienza de nuevo a ir tomando preponderancia y así sucesivamente. Esto tiene una implicancia muy importante porque ha cambiado totalmente la visión que existe del problema, del problema de la atención, ¿no? de cómo es que, por qué algunas personas pueden tener más control de su nivel atencional que otras. Y acá aparece una teoría que le llaman la teoría del umbral, donde se plantea que a algunas personas les cuesta más salir del modo default, en el cual nuestro cerebro trabaja. Para que quede más claro, el modo default es aquel modo en el que transitamos casi todo el día, donde estoy haciendo una tarea, donde estamos haciendo algo y estamos pensando en muchas cosas a la vez. Yo estoy en mi casa y digo, mañana tengo que hacer tal cosa, no pagué esta factura, tengo que arreglar el auto y el gato se enfermó. O sea, el modo default es ese donde el pensamiento va saltando de rama en rama, como dicen los budistas, y no estoy concentrado en algo concreto. Ese modo default es un modo natural, muy propio del ser humano, por supuesto, y también tiene una función importante que es la de permitirnos no solamente divagar, sino que me permite proyectar a futuro, me permite hacer un repaso de todo lo que tengo que hacer, de todo lo que tengo que pendiente, o tal vez de otros pensamientos que a veces no son tan buenos, pero es un modo importante. El modo atencional fija, sale para pasar al modo funcional, atencional, tengo que salir del modo default, y hay un umbral que tengo que superar para entrar en modo atencional. Esta teoría que yo les decía a ustedes plantea que algunas personas, no todas las personas, tenemos el mismo umbral. Algunas personas, por cuestiones de carácter genético y además por cuestiones que tienen que ver con su crianza, con su contexto familiar, con su nivel de estímulo, tienen ese umbral más flexible y logran concentrarse rápidamente, y otras no tanto, como a veces suelen ser con los chicos o las personas adultas con déficit atencional. Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Entre el modo default y el modo atencional, ¿dónde se ubicaría la meditación? Mira, la meditación, enseguida pegaste ahí en un tema, Adolfo, en un tema importante, porque la meditación, el mindfulness en particular, que es lo que de la que hay mucha bibliografía, se ubica en el modo atencional, en un modo fuertemente atencional, y es uno de los mejores ejercicios para entrenar las redes neuronales del sistema atencional. Ya enseguida lo vamos a ver, porque justamente la neurotecnología, una de las cosas que hizo y que sigue haciendo todavía, es medir el cerebro en el modo atencional, en los distintos modos atencionales, y el mindfulness es uno de los mejores modos. Así que hay un trabajo, estos trabajos que se les suelen llamar seminales, donde en el año 2010 más o menos, de Harvard tiene un grupo muy, por supuesto, con la gente que tienen, pero sobre todo con el dinero que tienen. Yo siempre digo esto, aunque parezca muy poco, ¿cómo se diría? Muy poco caballeresco de mi parte, pero lo digo porque los americanos son muy buenos, porque además tienen muchos recursos. En Harvard, hablando con uno de ellos, un personaje muy bueno, pero ellos dicen, nosotros somos buenos, ellos mismos lo dicen, ¿no? Somos buenos porque tenemos el presupuesto de la República Dominicana. Es la única universidad del mundo que tiene el presupuesto de un país. Entonces se dan el gusto de investigar todo, y a gran escala, a gran escala. Si nosotros quisiéramos hacer este estudio que hicieron ellos acá, difícilmente juntaríamos los recursos para trabajar con análisis de datos, data sensing y todo lo que implica trabajar con muestras de millones de personas, ¿no? Para eso hay que tener escala, y esa escala es un recurso económico muy grande. Entonces ellos lo pueden hacer porque tienen el recurso económico, no porque sean más inteligentes.
Entonces, un poco este estudio, haciendo ese paréntesis, muy interesante, traducido esto que ustedes están leyendo allí, lo que dice allí, una mente errante es una mente infeliz, es una mente que no es feliz. Nosotros, tal vez una traducción más al lenguaje nuestro sería, una mente errante es una mente que no logra un cierto bienestar. Yo la palabra happy, o unhappy, como dicen aquí, no es la felicidad de las burbujas, sino bienestar. Los americanos la usan mucho, pero en un sentido más de estar bien, de sentirme bien. Entonces, este estudio, que lo hace justamente Harvard, eh, planteó, como les digo, un trabajo seminal, porque por primera vez se vio que la atención estaba imbrincada, estaba conectada con el sistema emocional, ¿no? Algo que a veces uno no lo tiene en cuenta. Entonces ellos se dieron cuenta, un poco el resultado de este trabajo que se hizo haciéndole 3 preguntas a las personas, ¿no? Les digo, un trabajo masivo, un trabajo de cientos de miles de personas. Y ellos le preguntaban tres cosas, ¿no? A nivel mundial, en todas las razas, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Estás concentrado en esa tarea, en la tarea que estás haciendo? ¿O cuál es tu estado y cuál es tu estado emocional mientras haces esa tarea? Esas eran las 3 preguntas que ellos le hacían a la gente, ¿no? Con respecto a ver cuál era el nivel de atención focal que prestaban a esa tarea que estaban haciendo. Y la respuesta que tuvieron es que el 47% de las personas no estaba plenamente concentrada en su tarea, sino que dijeron, la verdad que mientras hacía la tarea, estaba pensando en otras cosas. Tenía la mente, lo que ellos llaman el frame de la mente errante, el marco de la mente errante. Y además el 30% del tiempo estaba, no solo que estaba pensando en otra cosa, sino que el 30% del tiempo estaba fuera de su foco, totalmente fuera del foco de la tarea. Y lo que ellos observaron era que había una relación muy directa, hay una relación muy directa entre la capacidad de prestar atención objetivamente a algo y el bienestar mental. Y ahora ellos han profundizado más todavía y dicen que ese bienestar mental es el que tiene que ver mucho con la salud mental, y esto puede ser además un predictor de muchísimas enfermedades, de muchas patologías que precisamente se empiezan a manifestar por esa pérdida de la atención que las personas van teniendo, ya sea a medida que vamos siendo más grandes o ya sea porque alguna patología nos lleva hacia eso, ¿no? Y una conclusión muy interesante que hace este grupo, y yo creo que es como se dice, la destilación de este trabajo que hace esta gente de Harvard, es que el costo evolutivo de la atencionalidad, como dice allí, lo pagan las emociones. O sea, los seres humanos tenemos esta función atencional, como tienen los animalitos, pero le agregamos un plus de carácter cognitivo que tiene un costo, y ese costo lo pagan las emociones. Ese es un poco el resultado final de este trabajo de Harvard, donde un poco, y hablando acerca de algo que me preguntó recién Adolfo, creo que fue Adolfo que me hizo la pregunta sobre la meditación, ¿por qué hoy se han dado cuenta que es tan importante llevar a las personas a estados atencionales que, digamos, en una palabra, a tratar de educar la atención para que de alguna forma disminuya el riesgo o la posibilidad de algunas patologías? Yo les cuento que en el caso de nuestro laboratorio, ya lo vamos a charlar enseguida, nos acercamos a este tema de la atención, que no estaba en el foco nuestro, hablando de atención, por el lado del autismo. Vamos a hablar enseguida sobre cómo el problema atencional se relaciona con el autismo. Pero precisamente digamos, la disrupción, el puente roto en el autismo, una de las teorías actuales, hay muchas teorías sobre el origen del autismo, y lo más seguro es que sea multicausal el autismo, pero una de las teorías es justamente que se trata de un desorden atencional cuyo costo lo paga la empatía emocional, ¿no? Bueno, yo ahora les voy a hacer una pequeña prueba. Fíjense en lo que consiste la prueba.
vamos a hablar de la tensión. Es muy sencilla porque ustedes seguramente la han hecho. Yo varias veces lo hacía por divertimento. Entonces ahora este test, que es un test que tiene su origen en un trabajo, en una investigación, y ahora lo vamos a charlar, ustedes tienen que adivinar, tienen que tratar de seguir. Van a ver que lo hacen bastante lento al principio, después se acelera un poquito, pero tienen que tratar de adivinar, a ver si con la atención puesta en eso, logran adivinar dónde termina ese muñequito que está ahí, en qué vasito termina. ¿Se entiende más o menos la consigna? Es bastante sencilla. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. Van a ver que después se va a complejizar un poquito porque van a poner más vasitos, pero siempre lo mismo, adivinar dónde está ese muñequito, ese piturrito, en dónde termina, en qué vasito termina. Ya enseguida va a aparecer de nuevo, ahí estamos. Bueno, la pregunta sería, ¿a dónde está el muñequito? A ver, hagamos una apuesta. El del lado derecho. En el medio. Sí. En el medio. El medio. En el medio. En el El medio. derecho. Medio. En el medio. El En el medio, en el medio. El derecho. En el medio. Del lado derecho. Bueno, veo que tenemos una mayoría que dice en medio. Más que del lado derecho, por lo que estoy viendo. ¿Ah? En el derecho. Bueno, vamos a ver, fíjense, ahora qué es lo que sucede. A ver si lo descubre esta niña. Ahí no está. Estaba en el de medio. O sea que los que dijeron en medio tienen un muy buen nivel atencional. Muy buen nivel atencional. Yo los felicito realmente. Pero ahora vamos a complicar un poquito más, a ver si ahora es exactamente lo mismo, con un poco más de vasitos en juego. Observen los vasos. Lo están mirando todo, ¿no? Sí. Incorrecto. Coloca de nuevo el vasito y empiezan las cuatro manos, las dos personas que están ahí moviendo los vasos. ¿Están observando por dónde va el vasito o no? Ya lo perdimos. Bueno, Yo sí lo vi todo. los que Ahí vieron sí, todo, ahí los sí, que vieron todo y los que no lo vieron también, porque todos están Sí. implicados en esto que El vamos a quiero charlar ahora. completo. Está en este que va a tocar ahora, en este. Ahí. Está ahí. Ahí está. En Seguro ese. que está ahí, ¿está bien? Ajá. Seguro que está ahí. Sí. Muy bien. Diría que sí. Pero fíjense que yo lo que quiero que ahora me contesten, porque ahora viene lo interesante de todo esto. Ahora es lo interesante de todo esto. Más que en lugar del vasito, porque todos estuvieron atentos a dónde estaba ese muñequito. Yo casi me jugaría, y esto dicen los investigadores, no yo, que muchos de ustedes dicen que estuvieron viéndolo y estuvieron todos atentos, independientemente del corte del video. Todos estuvieron atentos, no estuvieron pensando en otra cosa ni mirando otra cosa. Ahora, yo lo que les quiero hacer algunas preguntas ahora. Y ahora lo que yo les quiero preguntar es si ustedes vieron que estaban todos concentrados en esto, si ustedes alcanzaron a ver que había algunas otras cosas, por decirlo de alguna manera, ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, por favor. ¿Por qué el cambio en esta última pasada que hicieron? Había 3 vasitos rojos y otros 6 de otros colores, digamos. Ah, muy bien, Eso, muy bien. no, porque eso, Pero pará. por ejemplo, eso elimina los de otros colores, porque si lo metió abajo un rojo, a no Es ser que que haga esa un es la pase de magia y le moraleja. pase por otro lado, ¿no?
esta es la moraleja del... Fíjense, ahí lo están viendo el video ustedes. O sea, estoy... Sí. Pero fíjense lo que pasa ahora. Yo les quiero preguntar, estamos por acá. La pregunta es, observen lo que pasa en el video. Esperen, no lo descubrieron ustedes. ¿Ah? Se metió un patito. Se metió un No lo patito en el descubrieron ustedes, medio. ahora lo están viendo. Ahí está Fíjense. el patito. Yo Ahí les está el pregunto a patito. ustedes, Exacto. ¿cuántos de ustedes cuando estaban viendo el video la primera vez, cuántos yo de no. ustedes vieron el patito? No, Yo la no. primera vez yo no La- lo vi ahora. La segunda Yo vez. no lo vi. Yo no lo vi. La segunda Claro. vez sí lo vi. Ahora lo ven Segunda vez Vi porque el pato, pero no la pero la mano. primera vez yo les puedo asegurar que el 80% de ustedes no vio el patito. No, ¿Me equivoco? no. Exactamente. Sí, así sí, es. sí, yo no lo vi. Hay dos mujeres en el grupo. Suelen decir que las Exacto. mujeres son mucho más observadoras que nosotros. Yo no sé Seguro. si las mujeres vieron el patito. Cuéntenos, Gabriela, y Yo no lo vi. Yo no lo vi la primera vez. ninguno lo vio. Ninguno Es lo que vio. la primera vez estábamos muy concentrados siguiendo el vasito que suponíamos que tenía el chocolate. Exacto. Entonces, ya enseguida vamos a sacar algunas conclusiones, pero fíjense que además del patito, Sí, hay varias manos. Sí, sí. hay varias manos, hay más de 4 manos, Exacto. ¿está bien? Hay más de 4 Hay manos. 5 manos. Hay 5 manos. Exactamente. Sí, 5. Ahora, Cosa que Antonio, seguramente, cuando estaban mirando el patito, seguramente como la gente acá del experimento tampoco se dio cuenta. ¿Mm? Antonio, un comentario. Era un poco lo de esperar, porque uno está siguiendo la trayectoria del vaso El que tú elegiste. Claro, claro, claro. esconde el chocolate. Entonces no hay posibilidad de tener una comprensión de todo lo que está pasando. Porque la quinta Bueno, mano que pero- aparece, o el patito, aparece en un foco distinto al vaso que seguimos. Claro, claro. Y ahí apareció otra cosa más, Luis. Ahí aparece otra cosa más, que son los vasos de qué color. Que alguien lo dijo recién. Sí, eso sí. En lugar de los Verdes. vasos celestes, terminamos con los vasos verdes. Verdes. Claro. Y yo les puedo asegurar, casi me jugaría, que muchos de ustedes no se dieron cuenta del vaso verde tampoco. Tal No. cual. No, Es cierto. yo no. La moraleja Sí, de sí, todo sí. esto, mis queridos amigos, la moraleja de esto es que la realidad pasa delante de nuestros ojos, pero nosotros percibimos una parte muy pequeña de ella. Y lo que es peor, y acá viene la parte, por lo menos que para mí es fuerte, es que nosotros en esto no intervenimos absolutamente para nada. Para nada. Son procesos inconscientes. El cerebro decide qué llega a nuestra conciencia y qué no llega a nuestra conciencia. El patito no llegó a nuestra conciencia y estaba delante de nuestros ojos porque decidió que para él eso no era una información importante. Ahora, si ese patito hubiera sido una bomba, y la cosa se complica. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, el primer punto es que la atención no es un foco, sino que es un filtro. Esa es una primera conclusión que hoy desde la neurociencia se tiene mucho, por lo menos se tiene un poco más de claridad. El otro tema es que nuestro resultado atencional es una negociación que ocurre sin que nosotros sepamos entre las redes neuronales que intervienen. Todas esas redes que yo les mostré, son ellas las que deciden si que ni ustedes ni yo intervengamos, qué es lo importante y qué no es importante. Y lo otro es que existen decisiones de carácter inconsciente o no voluntarias sobre las que no tenemos control. Y esa es una parte, les diría, filosófica, un poco riesgosa, pero hay que tener en cuenta que el cerebro es muy buen decisor también. No sé si soy claro, ¿no? Por ahí, gracias a Dios, que nosotros no intervenimos conscientemente en algunas decisiones. Entonces, un poco para explicar esto, este es un trabajo que bastante reciente de la gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde ellos, fíjense qué cosa interesante esta, ¿no? Ellos dicen, nuestro cerebro está abrumado de información sensorial, ¿no? Tenemos mucha información y más hoy en el mundo de la sobredosis de información que tenemos.
Y hay una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con el hipotálamo, que es el que decide de toda esa información que está recibiendo, cuál es la que él va a dejar pasar y cuál es la que no va a dejar pasar. Estos núcleos talámicos son los que le dicen, mira, de esto que estás viendo, que es lo que pasó recién, lo que nos importa ahora es esto. En el caso de recién, ustedes tendrían que descubrir el chocolatito, dónde estaba, eso era lo que importaba. Y por eso todo lo demás no lo vieron. No es que no llegó, la corteza visual, y esto es lo que yo le decía a Lauro, la corteza visual lo captó como capta todo lo captó la corteza visual. Lo que pasa es que él llegó al hipotálamo, o al tálamo, al núcleo, hay varios núcleos, no solo uno, talámicos, y ese es allí donde tomó la decisión de no pasarlo a la corteza cerebral para ahorrar recurso atencional cognitivo, porque la atención es un bien escaso para el cerebro. La mayor energía que gasta el cerebro durante el día, y es un órgano que gasta el 20% de lo que comemos, la gasta en los procesos atencionales. Por eso que es tan importante inhibir los sensorios. Ustedes, por ejemplo, ahora están sentados o están con los pies en el suelo y no tienen conciencia permanente de eso. El cerebro inhibe todo eso para ahorrar recurso atencional. Pero fíjense que es una conclusión bastante interesante, y el problema de una atención que no tiene un buen nivel de filtro, un problema de una atención que por ahí responde a todo de manera hiperactiva, es que provoca desregulación emocional, o sea, nuestro sistema emocional se torna irritativo, hiperactivo, nos sentimos mal, generamos mucha adrenalina, lo cual después puede terminar con una serie de consecuencias. En el eje, hay todo un eje que trabaja en base a eso. Y lo otro es que no se imprimen adecuadamente cuando la atención, cuando el circuito atencional no trabaja adecuadamente, no filtra adecuadamente, no hace todo lo que venimos viendo nosotros, y los procesos de aprendizaje y memoria se ven bastante disminuidos, porque para imprimir en la memoria, lo primero que tiene que existir es un buen nivel atencional. Por eso se habla del triángulo esencial: atención, regulación emocional y memoria. Fíjense qué importante que es entonces tener una buena salud atencional, porque de ella, de ese lado, digamos, de nuestra funcionalidad, también depende mucho nuestra estabilidad emocional y depende mucho nuestro nivel de aprendizaje. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. La relación con el insomnio. O sea, ¿qué red tenemos cuando estamos por quedarnos dormidos? ¿Atencional o default? Cuando uno se desvela. En los procesos del sueño, por lo poco que yo he leído, porque la verdad que no es que yo sea un especialista en este tema, es que en general suele ser un problema más asociado a una función del modo default que no está bien pasando, digamos que no logra. En general, la gente que tiene insomnio tiene pensamientos recurrentes o divagantes. El pensamiento va para un lado y para el otro, o bien a veces tiene un pensamiento obsesivo que no lo deja conciliar el sueño. Pero hablando en términos de redes... En ese caso, ¿en qué red está uno? ¿En la atencional o en la de default? En ese caso. Cuando estás entrando en el estado de sueño. No, cuando uno está entrando en el estado... No, esas veces que uno está obsesivo, con una idea que no lo deja dormir, que uno no se puede dormir porque está de pensar en eso. ¿En cuál de las dos redes está? Podés estar en cualquiera de las dos. Ese es un problema. El no dejarte dormir puede ocurrir, eso un poco te trato de explicar, estando en cualquiera de las dos redes. Puede ser que estés en un atencional hiperactivo, obsesivo, te pasó algo en el día, te peleaste con una determinada persona en el trabajo y te quedaste rumiando toda esa problemática. Ahí estás en un estado atencional, porque estás obsesionado con ese tema extremo, pero muy irritativo para tu sistema nervioso. ¿Está bien? Enseguida te voy a hacer la comparación con mindfulness para que veas la diferencia entre un estado u otro. O puedes estar
que también le suele ocurrir a la gente, en un modo default descontrolado, en un modo default divagante, pero también hiperactivo. La gente que trata de descansar, trata de dormir, pero no puede dejar de saltar en el pensamiento en una cosa a la otra. De hecho, cuando mucha gente practica mindfulness, que enseguida vamos a hablar un poquito de esto, se suele quedar dormida a veces. Se suele quedar dormida porque logra disminuir con el mindfulness ese modo de default excesivo. Entonces, cualquiera de los dos estados te puede alterar el umbral del sueño, ya sea por hiperactividad, en una obsesión atencional, te quedaste prendida en una pelea que tuviste en el trabajo, te digo la pelea como si fuera cualquier otra cosa, o bien no lográs de parar la cabeza divagando de una cosa a la otra y para parar un poco ese ritmo de salto del pensamiento de una cosa a la otra, de rama en rama, esa divagación, hay que bajar el nivel, hay que recurrir a una dosis de más de lo atencional, pero no hiperactivo. Y Antonio, puede ser también que haya una parte química o bioquímica que influye, como es, por ejemplo, que falte la colina o falte alguna sustancia y eso tiene efecto. No, por supuesto. Acuérdense que todas estas redes, todo esto que estamos hablando, yo no soy especialista, como les digo, en fisiología neural, pero todo esto está modulado, todas las redes están moduladas y ellas mismas trabajan generando neurotransmisores, modulando a cuestiones neuroquímicas. Así que esto que vos dices es tal cual. Y los trastornos de sueño, el tema del sueño es uno de los más complejos que hay, porque no es una... Yo le trato de explicar a Gabriela de una manera tal vez hiper sencilla en función de este lenguaje que estamos hablando acá, pero es una temática muy compleja que hasta hace poco que estuvimos trabajando con una persona que se dedica a registrar electroencefalografía en sueño. Uno de los hallazgos que contaba más reciente que a mí me llamó mucho la atención es que hay características genéticas inclusive, ¿no? Genéticas, o sea, la propia genética ya nos predispone a conciliar mejor o peor el sueño. Y por supuesto esto que vos dices, la falta de melatonina, la falta de tener un adecuado ejercicio físico que genere dopamina, que nos relaje. Bueno, es complejísimo, los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Ahí está el Adolfo, quiere preguntar sí. Antonio, desde el punto de vista educativo, uno debería pensar que esa red atencional cambia con la edad o está maduro a cierta edad. ¿Cómo se relaciona con la edad? Mira, yo te diría, me gustaría que ese tema lo vamos a charlar un poquitito más adelante, pero yo te cuento dos cosas rápidas. Con la edad, el cerebro tiene un proceso de maduración bastante lento, por eso es muy común que el déficit atencional, que a veces los médicos lo diagnostican con demasiada facilidad. Fíjense que en los chiquitos, de cada 10 chicos, 6 a veces son diagnosticados con déficit atencional hiperactivo, que es una barbaridad. Pero mucho de eso tiene que ver, y es un poco lo que hay una corriente ahora muy fuerte donde dice, bueno, esto en algunas ocasiones es patológico, pero en muchas ocasiones tiene que ver con el proceso de maduración del cerebro. El cerebro madura a una etapa bastante larga. Realmente fíjense que, acuérdense que en las imágenes que vimos al principio, la parte prefrontal, el lóbulo prefrontal intervenía en los procesos atencionales y son de los últimos que maduran cerca de los 20 y pico de años, ¿no? Entonces, por supuesto, en todo eso hay un intermedio, en todo esto está la variedad del ser humano, pero ahí aparece que el nivel atencional más óptimo, por supuesto, se logra cuando el cerebro está más maduro, alrededor de los 20 y pico de años, 25 años, 29 años, en algunos casos. Y después ocurre el otro problema, y es que el que trae aparejado la edad, y la edad lo trae, y por eso pongo acá este gráfico para ver si se nos graba en la cabeza, que la buena noticia es que las redes neuronales, como las musculares, se entrenan. Y ustedes cuando van al gimnasio no toman medicamentos para tener más músculo, eso lo hacen los fisicoculturistas y ahí terminan mal, los que lo hacen también.
Es más, pero no mejora la eficiencia del músculo, le da más volumen, pero tampoco el hecho de tomar químico mejora el músculo. El músculo, para que funcione mejor, hay que entrenarlo. Las redes neuronales tienen exactamente el mismo principio, y de ahí viene esto que vamos a hablar ahora muy rápido, porque no quiero aburrirlos, de la neurotecnología. O sea, ¿qué les quiero decir? Con los años vamos perdiendo masa muscular, eso está claro, ¿no es cierto? Todos vamos perdiendo músculo a medida que vamos siendo mayores, ya entramos a los 50 y pico, 60, 70 años, y bueno, ya uno no tiene la masa muscular que tenía a los 25, 30, 40 años. Con las neuronas pasa exactamente, con las redes neuronales pasa exactamente lo mismo. Con una gran ventaja para la gente adulta, para todos los que estamos acá, que estamos moviendo nuestro cerebro todos los días, por eso es muy bueno esto que organiza Raúl con todos ustedes. No estamos sentados en el sillón con las pantuflas mirando la televisión. Eso es lo peor que puede hacer una persona cuando se jubila. Uno tiene que tener permanentemente el cerebro en movimiento y en foco atencional. Y si ese foco atencional está centrado con varios sistemas a la vez, es lo mejor que les puede ocurrir.